Bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Vamos a orar por la maravillosa palabra de Dios, para que Dios la bendiga en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra voluntad. Que su voluntad sea hecha en nuestras vidas y que esta palabra pueda darnos la luz y la fuerza que necesitamos para seguir adelante en nuestra jornada y para seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más, venimos a ti dándote gracias por el privilegio que tenemos de conocerte por medio de Jesucristo. Gracias, Padre, por ser un Dios personal y por haber personalmente venido en la persona de Jesucristo a darte a conocer a los hombres. Señor, a salvarnos, perdonando nuestros pecados. Señor, bendito Dios, a morar en nuestros corazones, creando un nuevo hombre en donde Cristo puede venir a hacer su morada. Te damos gracias por la sangre preciosa en la que hemos sido lavados, redimidos. Te damos gracias por tu Espíritu Santo que nos santifica y a través del cual tu amor es derramado en nuestros corazones. Te damos gracias por tu maravillosa palabra, Señor Dios Santo, que es una lámpara, es pan. Gracias, Señor. Tu palabra es dulce como la miel, Señor. Bendito Dios, y nos da la fuerza, el sustento, la fe que necesitamos para seguir adelante. Te damos gracias por la porción que tienes para cada uno de nosotros el día de hoy. Padre, oramos tal y como lo dice tu palabra, el pan nuestro de cada día. Dánoslo hoy. Tú tienes una porción, además de la porción general, tienes una porción particular, Señor, para cada uno, para cada persona que está con nosotros en este estudio. Oro, Padre, sabiendo que tú conoces las necesidades de cada uno, que las necesidades de cada uno sean suplidas, sean cubiertas. Oro que llenes nuestra mente, nuestro corazón, Señor, nuestra alma, nuestro espíritu, con esperanza, Señor Dios, con fe, Señor. Te lo pedimos, Señor. Alúmbranos, ilumínanos. Haznos saber, Señor, que todo va a estar bien, porque tú eres el Señor y tú estás en control, y tú estás con nosotros, y tú estás involucrado en nuestra vida y ayudándonos a correr nuestra carrera. Bendice pues la palabra que vamos a recibir en este día, Señor Dios, y a ti te damos toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Estamos estudiando el tema acerca de Jesucristo, nada menos. Hemos titulado a toda esta serie Jesucristo, de eternidad a eternidad. Y comenzamos estudiando algunas cosas maravillosas que nos revela la palabra de Dios acerca de la presencia del Hijo de Dios, el Verbo, allá atrás en la eternidad, antes que todas las cosas fueran creadas. De hecho, Dios el Padre habló y el Hijo de Dios fue quien ejecutó toda la obra creativa. Dios el Padre le confió al Hijo el desenvolvimiento, el cumplimiento de su voluntad y de su plan maestro. El Hijo de Dios, el Verbo, la sabiduría de Dios, creó todas las cosas. Muy bien, ahora hemos estado estudiando, la semana pasada estudiamos acerca de cómo Jesucristo es la simiente prometida, la simiente de mujer. Y el día de hoy quiero explicarles, quiero abrirles las Escrituras y enseñarles cómo a lo largo del Antiguo Testamento, de la historia de los patriarcas, de la historia de Israel, el Señor Jesucristo se involucró de manera personal, sí. Jesucristo aparece en el Antiguo Testamento. No estoy hablando de sombras, tipos o figuras. A lo mejor en su oportunidad también hagamos eso para hacer lo más completo posible este estudio acerca de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Pero estoy hablándoles de Jesucristo apareciéndose, Él, en el Antiguo Testamento e involucrándose personalmente en la historia de los patriarcas y de la nación de Israel. Ahora, necesito decirles esto. Cuando el Hijo de Dios fue engendrado, cuando Cristo fue engendrado, Cristo fue espíritu y alma desde el principio. Así es que el Señor Jesucristo en espíritu y en alma, lo único que no tenía era un cuerpo físico. Ese cuerpo físico le fue provisto por el Padre por medio del Espíritu Santo hace 2000 años y valiéndose del vientre de María, la Virgen, para que él pudiera
nacer y manifestarse y vivir como hombre aquí en la tierra. Pero anteriormente Jesucristo era espíritu y alma. Así es que el Señor Jesucristo se manifestaba como el ángel de Jehová. Él lleva varios nombres a través de los cuales se da a conocer en el Antiguo Testamento o se manifestaba en el Antiguo Testamento. Vamos a estudiar todo eso, pero a veces le llaman un varón, le llaman el ángel de Jehová, le llaman el ángel de Dios, le llaman el príncipe del ejército de Jehová. No es otro más que Jesucristo. Y cuando veamos el contexto de los momentos en donde aparece el ángel de Jehová, vamos a ver que efectivamente no se podía tratar de una criatura, de un ser creado. Si asumimos que en las porciones de la Biblia que vamos a leer se están refiriendo a un ángel común y corriente, si se puede llamar así, entonces ahí tenemos un caso crónico de una criatura atribuyéndose características de Dios que no le corresponden. Así es que ese no puede ser el caso. Vamos a estudiar, el día de hoy vamos a abarcar las historias que nos relata el libro del Génesis, y Dios mediante la semana entrante vamos a ver a Jesucristo revelado o apareciéndose e involucrándose con el pueblo de Israel en el libro del Éxodo, y vamos a ver otras historias más también. Pero hoy vamos a hacer el Génesis. Así es que Jesucristo aparecía en forma angelical. Por supuesto que lo hacía, como les digo. Él es espíritu y alma hasta este punto. Él no tiene un cuerpo físico aún en el Antiguo Testamento, pero Él es espíritu y alma. Ahora, una nota importante de entrada, déjenme decirles algo. Esto aplica en la dispensación del Antiguo Testamento, cuando a Jesucristo aún no le había sido dado un cuerpo físico. En la dispensación del Antiguo Testamento, cuando en la Biblia leemos la palabra ángel, estamos leyendo acerca de un ser creado. En el Nuevo Testamento, todas las menciones de ángeles son ángeles, criaturas celestiales. Pero en el Antiguo Testamento vamos a ver, por eso es tan importante el contexto. No podemos sacar de contexto los textos. Hay personas que dicen que un texto fuera de contexto es un pretexto. Veamos los contextos y vamos a ver cómo efectivamente no se podía tratar de un ángel común y corriente. Tenía que tratarse del Señor Jesucristo. Así es que, bueno, no digo más al respecto de eso. Empecemos con Génesis capítulo 16. Hay 7 ocasiones que se narran en el libro del Génesis en las que vemos a Jesucristo aparecer en forma angelical. La primera de estas es en Génesis capítulo 16. Ahora, mi intención no es únicamente darles información, conocimiento teórico o a lo mejor histórico. Mi intención es que entendamos lo siguiente. Recordemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando Dios registró estas historias en su palabra, su intención no era únicamente convertirnos en expertos historiadores o en expertos en historia del pueblo de Israel y de los patriarcas. La intención de Dios era poner en nuestras manos herramientas, instrucción, principios que nos ayuden a nosotros a conocer a Jesucristo y a crecer en nuestra relación con Él. Así es que estas historias son maravillosas porque si en la dispensación del Antiguo Testamento, que es una dispensación que dependía de sangre de animales, es una dispensación que tenía una ley escrita que no podía meterse al corazón del ser humano y transformarlo desde adentro. Era una dispensación o un testamento o un pacto que necesariamente tuvo que dar lugar a un nuevo pacto, a un mejor pacto, como dice el libro de Hebreos, establecido sobre mejores promesas. Si Jesucristo se involucró como se involucró en la vida de algunas personas en la antigüedad, bajo un pacto que era imperfecto, ¿cuánto más Jesucristo se involucra en nuestra vida, en la vida de los creyentes, que hemos sido lavados y hemos puesto toda nuestra confianza en la sangre redentora del Señor Jesucristo?
y hemos crecido y procuramos seguir creciendo en el conocimiento de su maravilloso nombre. Así es que si el Señor estuvo presente en todas estas ocasiones en las que lo vamos a ver presente en el libro del Génesis, tengamos la garantía que el Señor está presente hoy con nosotros. Esa es la intención de este estudio. Queremos conocer a Jesucristo de una manera más completa. Queremos confiar en Él de una manera más madura, más completa. Así es que qué maravilloso ver cómo se involucraba Él en los asuntos de la vida, incluso cosas de la vida diaria de la gente en la antigüedad, para tener la certeza, tener la confianza y el gozo y la gratitud al saber que si eso fue así en la antigüedad, sigue siendo así hoy. El Señor Jesucristo, Él se interesa en nosotros, Él conoce nuestra vida, lo conoce todo, lo sabe todo. Él tiene cuidado de todo. Y muchas veces Él nos permite ver de alguna manera cómo Él está con nosotros, guiándonos, dirigiéndonos, guardándonos, ayudándonos. Habrá otras ocasiones en las que ni siquiera nos damos cuenta. Ahora, que no nos demos cuenta no significa que Él no esté allí, velando por cada paso que demos, con el cuidado de encaminarnos para que lleguemos al lugar al que queremos llegar al final de nuestros días. Así es que veamos, Génesis capítulo 16, todo el capítulo 16. Vamos a leer Génesis capítulo 16 a partir del versículo 1. Esta es la primera historia de 7 que encontramos en el libro de Génesis. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió. Y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo a Agar: sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú? ¿Y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová. Y este es el versículo que prueba que no se trataba de un ángel común y corriente, porque los ángeles comunes y corrientes no tienen esta clase de potestad. Verso 10, Génesis 16, 10. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia, ahora eso solo Dios lo puede hacer, que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres Dios que ve. Ella pudo discernir que no estaba hablando una criatura celestial con ella. Ella pudo discernir que Dios estaba hablando con ella. Llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres Dios que ve. Porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. En otras versiones dice: pozo del que vive y del que me ve. Aquí está entre Cades y Bered. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Era Abraham de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Esta es la primera historia, y es una historia que es muy emocionante, nos da tanta esperanza. Ahora, resumiendo, Abraham y Sara, empezando con Sara, se pusieron nerviosos, ¿verdad? Que el hijo de la promesa no llegaba por ningún lado y ya les estaba entrando la edad. Entonces, pues ellos en su propio orgullo, Sara es un caso clásico de orgullo de revelación.
tuvo una grandiosa idea. Abraham es un caso clásico de orgullo de redención. Bueno, pues llevemos a cabo la idea. Redimamos la situación nosotros mismos. Y al final, cuando Agar quedó esperando de Abraham, Sarai es un caso clásico de orgullo de satisfacción. Ella, al verse encinta, empezó a portarse mal con su ama, empezó a portarse mal con Sara, empezó a menospreciarla, a verla de menos, empezó, como decimos coloquialmente, a echarle en cara el hecho de que ella tenía un hijo de Abraham y Sara, la esposa legítima, no tenía un hijo de Abraham. Así es que esto exasperó a Sara y Sara fue y se quejó con Abraham y Abraham le dijo, pues haz lo que quieras, es tu sierva. Y Sara la hostigó a tal grado que Agar tuvo que salir huyendo. Ahora esta situación pues no la creó Agar, y ella tuvo que salir huyendo y se fue. Ahora el ángel de Jehová llegó y le dijo cosas tremendas. Le dijo, oye Agar, ¿qué estás haciendo? Estoy huyendo de delante de mi señora. ¿Qué le respondió Dios aquí? ¿Qué le respondió el ángel de Jehová? Le dijo, oye Agar, ¿esa no es la posición que te corresponde? ¿Ese no es el plan maestro que yo tracé para ti? Tu posición es estar sumisa debajo de tu señora. ¿Qué haces aquí? Es que hay problemas, es que hay dolor, Señor. Agar, tu posición no es estar aquí, tu posición es estar sumisa bajo tu señora. Y lo primero que el ángel de Jehová, que no es otro más que el Señor Jesucristo en forma angelical, le dijo es Agar. No importa si hay dolor o no hay dolor, no importa si todo es placentero o si nada es placentero. Cuando Dios ha trazado un plan para ti, es allí donde Dios quiere que estés. A pesar de cualquiera que sea la circunstancia, lo más importante es estar donde Dios quiere que estemos. Ese fue el primer mensaje que le dio el ángel de Jehová. Y la segunda cosa que le dijo es, he visto tu aflicción. Ahora, pues ella estaba afligida porque pues culpa de ella para que se portó mal y la sacaron de la casa. Y aún así, porque el hijo que llevaba en su vientre era hijo de Abraham y Abraham era un hombre justo, Dios dijo, he visto tu aflicción. Si quieren trasladarlo a otro idioma, he visto el problema, he visto lo que hicieron. Y no importa quién tenga la culpa y no importa de qué se trate, yo lo vi, yo lo veo todo. Y a Agar lo que más le impresionó fue, Dios vio, todo el tiempo vio. Dios vio Dios vio cómo trató mal a Sara, Agar, aprovechándose del hecho de que ella tenía un bebé en su vientre y Sara no. Dios también vio cómo Sara o Sarai trató de mal a Agar. Dios vio a Agar cuando Agar tomó la determinación de salir huyendo y salió de debajo del lugar que justamente le correspondía ocupar. Dios vio a Sarai allá en el desierto. Dios lo vio todo. Lo que más impresionó a Agar es que Dios lo ve todo. Él lo sabe todo. Él ve los errores que hacemos. A Él no le impresionan nuestras justificaciones. A Él no le impresionan nuestros razonamientos. A Él no le impresiona nada. Él es el Señor. Y porque Ismael no era el plan de Dios. Ismael no era la voluntad directiva de Dios para que se llevara a cabo su plan maestro. Pero porque el padre de Ismael era Abraham y Abraham era un hombre justo. Miren todos los favores que Dios manifestó hacia Agar y hacia Ismael por el hecho de ser hijo de un hombre justo. Y ser justos no significa ser perfectos. Ser justos no significa que no nos vamos a equivocar. Ahora no vamos a estar procurando equivocarnos de manera consciente y voluntaria. Por supuesto que no, porque queremos que Dios nos vea y nos bendiga. No se trata de eso. Pero el hecho es que Dios también ve nuestras faltas y Dios también nos ve cuando nos quedamos cortos y Dios también ve nuestras torpezas. Ahora, si nos endurecemos, pues no vamos a tener el favor de Dios. Pero Dios lo ve todo. Dios lo sabe todo. No hay nada oculto delante del Señor. Si nos humillamos y vamos a Dios, ¿cómo no va a saber lo que está pasando? ¿Cómo no va a entender lo que está pasando? ¿Y saben qué? Lo primero que nos va a decir es, oye, ¿y qué haces allí? Se supone que debieras estar allá. ¿Por qué saliste corriendo? Ve y ocupa el lugar que te corresponde.
Debí haber empezado explicando esto. La palabra ángel es una palabra bastante amplia. No solo se refiere pues a estas criaturas que están en los cielos. La palabra ángel también significa mensajero. Significa un embajador. Eso significa ángel. Una de las palabras para ángel es malkaj. Melech es rey. Malkaj pues significa reyes, ¿verdad? ¿Sí? Otra palabra que se traduce ángel es Elohim. Así es que, pero ángel es mensajero. Ángel es embajador. ¿Y quién más que el verbo engendrado de Dios, el Señor Jesucristo, en espíritu y alma, como el mensajero de Dios, el mensajero de la divinidad? Por eso es que lo vemos apareciendo en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová. No es otro, pues no puede ser otro más que el Señor Jesucristo, por el hecho que le dijo: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Y Dios bendijo a Ismael, e Ismael fue una persona muy poderosa, y hasta la fecha las naciones descendientes de Ismael son naciones muy poderosas en muchos sentidos, ¿verdad? Ahí están, muy sólidas. Muy bien, así es que esta es nuestra primera historia, y nuestra primera lección es: Dios lo ve todo, Dios lo vio todo. El ángel de Jehová personalmente vino a decirle a Agar: oye, Agar, yo he estado viendo todo, yo lo veo todo, ve y regresa, el resto déjamelo a mí. Tú sé lo que Dios te llamó a hacer. Tú mantente en el lugar que Dios te llamó a ocupar. El resto me lo dejas a mí. Y ese es el mensaje de Dios para nosotros hoy. Sigamos siendo lo que Dios nos llamó a hacer. Mantengámonos en el lugar y en el estado que Dios nos asignó. Todo lo demás está en manos de Dios. Dios lo sabe todo. Dios lo ve todo. Así es que aquí tenemos un primer involucramiento de Jesucristo como el ángel de Jehová. En este caso con Agar. Imagínense ustedes. Y con Ismael. No va a ser el primero. Agar va a tener otra experiencia con el ángel de Jehová más adelante. Pero vámonos en orden. El siguiente lo encontramos en Génesis capítulo 18. En Génesis 18 tenemos también una historia maravillosa. Vamos a leer desde el verso 1. Génesis 18:1. Este es el caso número 2. La segunda ocasión en la que se registra que el ángel de Jehová aparezca de manera personal. Y nuevamente van a ver ustedes cómo no se trataba de un ángel común y corriente, se trataba de Jehová. Se trataba del Señor Jesucristo. ¿Cómo era posible que en el Antiguo Testamento Dios pudiera aparecer en forma de ángel? Bueno, se trataba del Señor Jesucristo, quien era espíritu y alma. Génesis 18, verso 1. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y dijo: Señor. De entrada, déjenme explicar. Se trataba de Jesucristo acompañado de 2 ángeles. Era el ángel de Jehová acompañado de 2 criaturas celestiales. Y dijo: Señor. Le está hablando al ángel de Jehová. Señor en singular. Si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis. Por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz como has dicho. Miren qué cosa. Recibió una visita del Señor Jesucristo en persona, y le dijo: ya sé por qué viniste aquí, ya sé por qué pasaste por acá acompañado de 2 ángeles. Es para que yo te dé de comer. En otras palabras, para que nos sentemos juntos y tengamos comunión. ¿Se acuerdan que a Abraham le llaman amigo de Dios? La palabra amigo es muy interesante. Básicamente significa aquel con el que me siento a comer pan. Eso significa básicamente la palabra amigo. Aquel con el que yo me siento a compartir mi pan, con el que yo me siento a comer pan. Así es que el Señor Jesucristo le apareció a Abraham primero para poder comer juntos, para poder tener comunión. Y si así fue en la dispensación del Antiguo Testamento, así sigue siendo hoy.
El Señor Jesucristo nos permite vivir periodos muy especiales de bendición en donde sentimos su presencia de una manera maravillosa, particular. ¿Con qué propósito? Para que incrementemos nuestra comunión con Él. Él quiere venir y comer de nosotros. ¿Se acuerdan que en el Cantar de los Cantares, antes que se efectuara el matrimonio entre el amado y la amada, y después del matrimonio, Él vino a su huerto y comió de los frutos y disfrutó de los aromas y comió de la miel del panal y bebió leche que estaba produciendo el corazón de su amada. Él vino a tener un encuentro con su amada para poder tener comunión, compañerismo con ella. Compañero significa con quien como pan. Así es que Él tuvo comunión con ella y se alimentó del fruto espiritual que ella estaba produciendo, que el jardín de su corazón estaba produciendo. De la misma manera, el Señor nos permite comer de su naturaleza, de su humildad, de su mansedumbre, de su belleza, cuando tenemos comunión. Así es que si en el caso de Abraham, el ángel de Jehová se apareció y Abraham dijo, ya sé para qué veniste, para que nos sentemos juntos a comer. Igualmente, cuando Jesucristo se nos manifiesta de una manera especial, es para que nos sentemos juntos a comer. Sigamos adelante. Verso 6. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado. Y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba en la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Ahora, un paréntesis, qué hermoso. Sara se rió, Sara no creyó. Bueno, ¿afectó eso en algo el cumplimiento del plan maestro de Dios para la vida de ellos? Por supuesto que no. Y muchas veces cuando no entendemos este tema de la fe, creemos que las cosas pasen depende de nosotros y de la grandiosa fe que podamos tener. Y a veces nos inculpamos a nosotros mismos cuando algo no sucede como esperábamos. Pensamos, a lo mejor me faltó fe. Pues déjenme decirles que gracias a Dios, Dios no depende de nuestra fe para llevar a cabo su plan maestro. De hecho, ni siquiera es nuestra fe, es la fe del Señor Jesucristo. Es en su fe que nosotros caminamos y cabalgamos. Así es que Sara no creyó. Bueno, eso no estropeó para nada el que Dios cumpliera su palabra. Versículo 15. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, uno de esos varones era Jehová. ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, uno de los 3 varones era Jehová, los otros 2 eran ángeles. Por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma,
pero Abraham estaba aún delante de Jehová. El Señor Jesucristo se quedó con Abraham, y allí es donde Abraham le dice, oye, si encuentras 50 justos en Sodoma, ¿aún así la vas a destruir? No, Abraham, no la voy a destruir. Y si son 45 justos, 30 justos, 20 justos, 10 justos, no, Abraham, ni por 10 justos la voy a destruir. Eso estaba aconteciendo, en tanto que en Génesis 19, verso 1, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Así es que aquí tenemos, uno de esos tres varones era el Señor Jesucristo, era el ángel de Jehová, y él venía acompañado de dos ángeles, dos criaturas celestiales. Los ángeles fueron a Sodoma a sacar a Lot de allí. Y yo creo que eran dos ángeles porque ya tenían previsto el hecho de que prácticamente iban a tener que sacar cargado a Lot de Sodoma. Pero el hecho es que el ángel de Jehová, el Señor Jesucristo, se quedó presente con Abraham. Así es que el Señor Jesucristo se manifestó en esta ocasión primero para comer con Abraham, para tener comunión, para disfrutar de esa unión con Abraham y que Abraham pudiera disfrutar de su unión con Dios. Y lo segundo también, la razón por la que Jesucristo se manifiesta es para darnos a conocer su plan maestro, ¿verdad? Él le dio a conocer a Abraham el hecho de que Sodoma ya estaba, el fruto ya estaba maduro, el fruto de su maldad ya estaba maduro y necesitaba ser cegado. Así es que vino y le contó a Abraham lo que iba a hacer. Y en estos periodos tan especiales en los que Jesucristo nos deja sentir su presencia de una manera especial, allí es donde el Señor nos afirma, nos confirma su plan maestro, nos confirma el camino por el que debemos seguir caminando, nos da la seguridad de que vamos bien y nos anima a seguir adelante porque vamos bien. Si Dios lo hizo en el Antiguo Testamento, lo sigue haciendo hoy. Si Jesús se involucró de esta manera en la vida de su gente en la antigüedad, tengamos la garantía que Jesucristo sigue involucrándose con nosotros hoy. Muy bien, vámonos ahora a la tercera historia. Esta la encontramos en Génesis capítulo 21. Génesis capítulo 21 es la tercera ocasión en la que Jesucristo aparece personalmente de forma angelical, allá en el Antiguo Testamento. Génesis 21, vamos a leer del verso 9 al verso 21 y nuevamente estamos hablando de otra experiencia que tuvieron Agar e Ismael. A estas alturas Ismael ya tiene 14 años de edad. Veamos lo que aconteció. Génesis 21, verso 9. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, la cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Verso 13. Y también el hijo de la sierva, del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Miren hasta dónde llegan las bendiciones que cosecha una persona justa. Esta justicia alcanza a sus generaciones. Verso 14. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro. Y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beersheba. Y le faltó agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto.
Nuevamente, no puede tratarse de un ángel común y corriente, porque una criatura nunca le hubiera dicho, yo haré de él una gran nación. Es Dios hablando. Nuevamente, el Hijo de Dios, el ángel de Jehová o el ángel de Dios, nuevamente se involucró aquí en la vida de Ismael, quien era descendiente de un hombre justo. Ahora, en esta ocasión, Abraham no hizo una barbaridad, despidiendo a sus siervas sabiendo que les esperaba un desierto lleno de peligros y un desierto en el que podían morirse, porque ya Dios le había dicho a Abraham que Ismael también iba a ser una gran nación. Así es que Abraham tenía la confianza de, quién sabe cómo, Dios iba a saber cuidar de Agar y de Ismael. Y esa es la confianza que tenemos que tener nosotros también. Las circunstancias nos podrán decir una cosa. Nuestro razonamiento humano podrá percibirlo de una manera. Pero cuando Dios ha hablado, no importa si todas las circunstancias en ese momento son contrarias. Baste la palabra de Dios para tener la confianza de que Dios sabrá qué hacer a pesar de la imposibilidad de las circunstancias. De hecho, a Dios le encantan las circunstancias imposibles, para que no nos quede ninguna duda que fue Dios el que intervino. Bueno, aquí en este caso Dios oyó la voz del muchacho. Ellos estaban padeciendo sed. Agar, la madre, lo puso bajo un árbol, esperando a que terminara de deshidratarse. Llama la atención que era un muchacho de 14 años. Esto a mí me dice que probablemente estaba tan debilitado y tan deshidratado que ya no le quedaba ni una gota de energía. Pero él clamó, él lloró. Y miren a qué nivel llegó Agar a conocer al ángel de Jehová, al Señor Jesucristo. Ya Agar por experiencia sabe que Dios lo ve todo. Pues quién sabe si aprendió, quién sabe cuán profundo se le metió en el corazón este hecho. Quién sabe cuánta confianza tuvo Agar en Dios cuando en esta segunda ocasión, allí sí, en definitiva, la sacaron de casa. A lo mejor nunca se le metió muy profundo el hecho de la primera experiencia. A lo mejor aquí también dudó, aquí también titubeó. Bueno, el hecho es que dijo, bueno, pues se va a morir Ismael, prefiero estar lejos para no verlo. En esta ocasión Dios oyó la voz del muchacho. Así es que Dios no solo ve, Dios oye. Y nuevamente estamos hablando de esta línea de Abraham por la que no venían las promesas. La simiente prometida no pasó por Agar e Ismael. La simiente prometida pasó por Sarai a través de Isaac. Pero el hecho es que era hijo de un justo, era hijo de Abraham y Dios oyó. Así es que si el Señor Jesucristo vio y oyó en la antigüedad y se involucró, el Señor Jesucristo sigue viéndolo todo y oyéndolo todo. Él nos oye cuando nosotros en lo secreto de nuestra habitación clamamos, lloramos. Él ve las aflicciones y las tribulaciones por las que estamos atravesando. ¿Cómo no lo va a ver? Él es el que vive y el que ve, el viviente que me ve. ¿Cómo no va a escuchar Dios el clamor de un justo? En este caso, Ismael era hijo de un justo y por causa de Abraham Dios lo bendijo como lo bendijo. En el caso nuestro, si hemos sido justificados por Jesucristo, si su sangre nos ha declarado libres de culpa delante de Dios y nos ha reconciliado con el Padre, tengamos la garantía de que Dios oye. Dios oye nuestro clamor. Dios oye nuestras lágrimas. Dios oye nuestros sollozos. Y Él siempre va a estar allí para responder. Siempre va a estar allí para abrir un camino donde no había camino. Siempre va a estar allí para abrir una puerta a través de la cual podamos encontrar nosotros el resto del camino. Él siempre va a estar allí, proveyendo cuando haya necesidad, cuidándonos cuando haya necesidad, levantándonos cuando nos debilitemos y caigamos. Él siempre va a estar allí. Si el ángel de Jehová, el Señor Jesucristo, se involucró de manera personal con Agar y con Ismael en 2 ocasiones en la antigüedad, ¿cómo no se va a involucrar con nosotros? ¿Cómo no va a saber? Y además, pues, se involucró con Abraham, así es que ya llevamos 3 ocasiones. Veamos la cuarta, Génesis 22, versículo 1. Estamos estudiando todas las ocasiones en las que el Señor Jesucristo se apareció, interactuó
personalmente con personajes del Antiguo Testamento, y más adelante lo veremos con toda la nación de Israel. Así es que Jesús no estaba inactivo. Él creó todas las cosas, pero Él no se quedó de brazos cruzados. Él siguió activamente involucrado, velando porque la voluntad de Dios fuera hecha, porque el plan maestro de Dios fuera llevado a cabo, y cuidando de aquellos justos que tenían la semilla de la promesa. Amén. Nuevamente, si eso fue así bajo el antiguo pacto, ¿cuánto más hoy que estamos nosotros establecidos sobre mejores promesas y sobre una sangre eterna, la sangre del Señor Jesucristo? La historia número 4 pues la tenemos en Génesis capítulo 22. Vamos a leer del verso 1 al verso 18. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. A estas alturas Isaac tenía aproximadamente 17 años de edad. Aquí ven ustedes la mansedumbre y la absoluta confianza que tenía este muchacho en su padre. Versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Dios se proveerá. En esta ocasión en hebreo dice Elohim Yireh. Elohim Yireh. La palabra Yireh viene de la raíz, una raíz que significa ver, Ra'á. O sea, Dios verá. Dios verá cómo le hace, Dios verá qué hace. No me toca a mí resolverlo, le toca a Dios resolverlo. Dios me acaba de pedir poner en el altar al hijo de la promesa. Al hijo a través de quien van a venir, se supone, las generaciones que van a heredar la tierra y las promesas de Dios. Y ahora dice Dios: ponlo en el altar. Entonces viene Isaac y le dice: ¿y cómo le vamos a hacer? Porque no hay cordero para el holocausto. Dios mirará. Eso es lo que literalmente dijo. La palabra yireh o la palabra ver, ra'á, significa considerar, atender, percibir, cuidar, encontrar. Dios cuidará de la situación. Dios atenderá la situación. Dios encontrará la manera para solventar esta situación. Y ese es Dios. Miren la profundidad de confianza que tenía Abraham en Dios. Ahora es imposible confiar a estos niveles en Dios si no lo conocemos de manera personal. Verso 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios. Yo conozco. La palabra conocer es maravillosa. Yadá significa saber por experiencia. Abraham, yo sé que tu vida entera me pertenece, me lo has dicho cuántas veces. Yo sé cuánto me amas, pero muchas de esas cosas las sé en teoría. Ahora necesitaba tener una experiencia. Necesitabas demostrarlo del lado experimental, vivencial.
Y por eso Dios nos prueba a nosotros de muchas maneras, pero con el mismo principio. El Señor pone algo en nuestras manos, nos bendice con algo, sabemos que vino de Dios y de repente un día pareciera ser que la cosa se nos está escapando, pareciera ser que Dios lo está pidiendo de regreso, pareciera ser que ya no es por allí y nos desubicamos. No sabemos qué está pasando, no sabemos qué hacer. Dios está probando, nos está probando cuánto realmente le conocemos y cuán profunda es nuestra confianza en Él. Si confiamos en Dios, seguimos adelante y decimos, muy bien, si hasta aquí llegamos con esto, pues Dios sabrá qué hacer, Dios verá qué hacer, Dios considerará, Dios atenderá, Dios cuidará de la situación. Ese fue el caso aquí de Abraham. Dios no quería que le hiciera un sacrificio humano. Eso no aplica. En ningún lado de las Escrituras Dios ha pedido eso, no existe. El único hombre perfecto que calificaba para ser un Cordero de Dios sin mancha era el Señor Jesucristo. Lo que estaba haciendo aquí Dios era arrancándole a Isaac del corazón y dándole a Abraham la oportunidad de decirle a Dios cuán importante y prioritario era Dios en su vida, con hechos, no nada más con palabras. Y mucho de lo que le decimos a Dios son solo palabras, pero no va a pasar mucho tiempo sin que Dios cree alguna situación para darnos la oportunidad para decirle a Dios cuánto lo amamos con nuestros hechos. Y cuán determinados estamos en seguir caminando con Él y seguir siéndole leales y fieles y obedientes con hechos. Bueno, el ángel de Jehová le habló desde el cielo. Estamos hablando de Dios. Estamos hablando del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo estuvo allí todo el tiempo. Y cuando estamos pasando nosotros por situaciones, esta fue una noche espiritual para Abraham, por supuesto que sí. Si en el grado que sea hemos vivido este mismo principio nosotros en carne propia, sabemos que la noche se tiene que haber puesto muy oscura para Abraham en esos momentos. ¿Qué cosas no pasaron por su mente? Y a eso súmenle esa ayuda que nos da el diablo sembrando otra clase de pensamientos desde afuera, atormentándonos y diciéndonos, ya viste, no valió la pena, no sirvió de nada, ¿qué sentido tiene? Mira con qué moneda te está pagando Dios, mira lo que está pasando ahora y qué pasó con tu fidelidad. Dios no lo vio, a Dios no le importó, a Dios no le importas. Y todo eso es mentira, todo eso no es cierto, pero Abraham debe haber estado lidiando. Cada paso que daba acercándose al monte de Moria, debe haber estado lidiando con estos pensamientos. Él debe haber tenido una batalla mental, un tormento en su mente. Todo se oscureció, pero Abraham supo caminar por lo que sabía, no por lo que sentía. Y él siguió adelante porque ya tenía suficiente experiencia con Dios, suficiente conocimiento vivencial de Dios como para dar marcha atrás aquí y dudar de Dios. Estaba en una situación nueva, él nunca había vivido algo así, pero si Dios salió por él en el pasado, si Dios lo ayudó, lo guardó, lo bendijo, lo condujo en el pasado, Dios mirará qué va a hacer ahora en esta situación presente. Por eso dijo Elohim Jireh, y más adelante va a decir Jehová Jireh. Así es que Dios sabrá qué hacer. Jesús estuvo todo el tiempo viendo la obediencia de Abraham, viendo la determinación de hacer caso a pesar de la batalla mental, el tormento mental, a pesar de que todo de repente se volvió contrario, todo se volvió oscuro. Jesús estuvo todo el tiempo allí. Y cuando llegó el momento, el Señor Jesucristo personalmente, como el ángel de Jehová, le dijo, ya me diste una experiencia. Ya conozco que temes a Dios. Lo sabía en teoría, ahora lo sé por experiencia. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová Jireh. Jehová proveerá. Realmente la palabra no es proveer, la palabra es ver. Jehová verá. Jehová verá. Muy bien.
Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Será provisto o será visto. Significa, la palabra provisto aquí significa aprobar, ver con gozo, con respeto, marcar, considerar, tener una experiencia, prestar atención. Y hay montes Moria a donde Dios nos conduce más de una vez en nuestra vida. No olvidemos que ese es el lugar en donde más adelante, siglos después, fue edificado el templo por Salomón. Cuando Dios llevaba por el desierto al pueblo de Israel, les dio instrucciones, dijo: un día van a entrar a la tierra de Canaán y allí hay un lugar que yo he escogido para poner en él mi nombre. Cuando sepan de qué se trata, cuando sepan cuál es el lugar, allí lleven sus diezmos, sus ofrendas allí, lleven sus sacrificios, sus holocaustos, sus primicias allí, al lugar que yo escogí para poner en él mi nombre. Bueno, ¿saben dónde puso él su nombre? En el monte de Moria. Es allí donde fue edificada la casa del Padre. El tabernáculo de Moisés era la casa del Hijo. El templo de Salomón era la casa del Padre. ¿Y saben por qué el Señor nos hace pasar por noches espirituales? ¿Y saben por qué todo iba bonito, precioso? Entendíamos lo que Dios estaba haciendo. Dios proveyó de toda la sustancia necesaria para que eso aconteciera. Y de repente un día es como que todo nos es quitado. O es como que todo corre peligro de desmoronarse, de desbaratarse. ¿Por qué pasamos por situaciones así? Y no son situaciones que duren 1 o 2 días, a veces duran meses, a veces podrían durar hasta un año, un par de años, pero Dios nos pasa por situaciones así. Ahora, Jesús está allí todo el tiempo. ¿Qué está esperando Jesús? A que le demos una experiencia todavía más profunda, a que le demos una experiencia y Él pueda conocer cuánto temor reverente le tenemos a Dios, traducido en confianza, traducido en obediencia, traducido en determinación. La determinación de seguir caminando aunque de repente el camino se nos puso oscuro. La determinación de seguir adelante aunque no veamos más allá de nuestra propia nariz. La determinación de seguir adelante aunque de repente todo a nuestro alrededor se desmoronó y aparentemente se volvió completamente contrario. La determinación de seguir caminando a pesar de las voces del enemigo que nos dicen: no, aquí sí ya te perdiste, aquí sí ya no vas por el camino correcto. Esa es la experiencia que el Señor quiere que le demos. Cuando estamos pasando por esos momentos oscuros, Jesús está allí todo el tiempo. Jesús vio, Jesús fue el que le dijo, el ángel de Jehová fue el que le dijo: entrégame a tu hijo. Y Jesús vio todo el proceso. Jesús estuvo allí acompañando, aunque no se dejó ver, no se dejó escuchar, pero Él estuvo allí acompañando a Abraham en cada paso que Abraham dio, cada cosa que hizo, cada batalla que Abraham tuvo que pelear en su mente, en su voluntad. Jesús estuvo allí. Y cuando llegó a la culminación de esta experiencia, Jesús le dijo: ya conozco, me has dado una experiencia, me has dado una experiencia. Amén. Si el Señor hizo eso con Abraham en la dispensación del Antiguo Testamento, tenga la garantía que no solamente Jesús lo hace con nosotros hoy, Jesús está allí. Cada momento, en cada paso que damos, cuando estamos pasando por oscuridad y tinieblas, cuando vamos camino a nuestro propio monte Moria o a esa profundidad de entrega que el Señor está demandando de nosotros. Necesitamos un monte Moria si queremos que la casa del Padre se edifique en nuestra voluntad. Bueno, versículo 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo. Este es el Señor Jesucristo. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Miren el galardón que viene cuando aprendemos a caminar con Dios por lo que sabemos y no por lo que sentimos,
en los momentos más oscuros de la vida y tenemos los lomos ceñidos con la verdad hasta el grado de no detenernos, no desviarnos, seguir adelante, obedeciendo y confiando a pesar de que no veamos nada por ningún lado, nada se vea claro, todo se vea contrario, todo se vea tenebroso, pero con la certeza de Jehová Jireh o Elohim Jireh, Dios verá qué hace, Dios verá cómo le hace. Yo no encuentro respuestas acá, pero Dios las tiene, así es que Dios va a ver qué hace. Esta es pues la cuarta ocasión en la que vemos a Jesucristo en persona involucrarse con la historia pues de todas estas gentes de la antigüedad. Vámonos a la quinta historia, Génesis 24. Génesis 24. Aquí no es tan explícito el hecho de que se tratara del ángel de Jehová, pero estoy seguro que se estaban refiriendo al ángel de Jehová en esta historia. En otras palabras, no a un ángel, una criatura celestial, sino al Señor Jesucristo en persona. Acá. En Génesis 24 vamos a leer del verso 1 al 7. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, este era Eliezer, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste. Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. En esta historia no se aparece el ángel de Jehová, pero Abraham, que conocía bien a Dios y conocía bien al ángel de Jehová, le dijo a Eliezer, ten la seguridad de que si el Señor Jesucristo ha estado conmigo hasta acá, el Señor Jesucristo va a estar detrás de conducirte y guiarte para encontrar esposa para mi hijo. Bueno, tenemos la historia de cómo fue. Y en Génesis 24, verso 33, Eliezer empieza a contar la historia a la familia de Rebeca. Génesis 24, verso 33. Y le pusieron delante qué comer, mas él dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo, habla. Entonces dijo, yo soy criado de Abraham. Y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido. Y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Y mi amo me hizo jurar diciendo, no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije, quizás la mujer no querrá seguirme. Entonces él me respondió, Jehová en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino. Y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Entonces serás libre de mi juramento cuando hayas llegado a mi familia. Y si no te la dieren, serás libre de mi juramento. Llegué pues hoy a la fuente y dije, Jehová, Dios de mi señor Abraham, si tú prosperaras ahora mi camino por el cual ando, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua. Sea pues que la doncella que saliré por agua, a la cual dijere, dame de beber, te ruego, un poco de agua de tu cántaro, y ella me respondiere, bebe tú, y también para tus camellos sacaré agua. Sea esta la mujer que destinó Jehová para el hijo de mi señor. Antes que acabase de hablar en mi corazón, he aquí Rebeca, que salía con su cántaro sobre su hombro, y descendió de la fuente y sacó agua, y le dije, te ruego que me des de beber. Así es que el ángel de Jehová efectivamente condujo al siervo de Abraham, a Eliezer, lo condujo en la dirección correcta a tener un encuentro con la persona que iba a ser la esposa para Isaac y la mujer a través de cuyo vientre iba a pasar la semilla de la promesa. Bueno, si el Señor Jesucristo supo conducir a Eliezer para una decisión tan importante como era la de conseguirle un hijo a Isaac,
¿Cuánto más el Señor Jesucristo no nos va a conducir a nosotros? Número uno, para que no nos apartemos y siempre sigamos por el camino que nos va a llevar a convertirnos en esposa para el Señor Jesucristo. Él quiere convertirnos en esposa. Esposa no es algo con lo que se nace. Cuando recibimos la salvación, a partir de allí, algo tiene que crecer, algo tiene que cambiar en nosotros. Esposa es un nivel de relación, de confianza, de sumisión, de obediencia al que se crece. Así es que si Jesucristo condujo a Eliezer para conseguirle una esposa en lo natural a Isaac, ¿cómo no nos va a conducir Jesucristo a nosotros para encontrar el camino para que esto que se llama la esposa de Cristo crezca y madure en nosotros? Número uno. Y número dos, si nosotros confiamos en Dios y sabemos esperar en Él, siendo solteros, ¿cómo no va a saber el Señor Jesucristo conducirnos a la persona que Él tiene para nosotros por esposa? Y esto aplica igualmente para las mujeres solteras. Si saben esperar en Dios y saben orar, esperen a que Dios les dé un hombre que ame a Dios, un hombre, un cristiano auténtico que ame al Señor. Muchas veces por causa de nuestro orgullo de revelación, tuve una gran idea, y nuestro orgullo de redención, es que salimos a buscar hombre o mujer entre los cananeos, gente que no conoce a Dios, gente a quien Dios no le interesa, gente en cuya vida no está presente Dios. Pero si sabemos esperar, Dios nos sabrá conducir a la persona perfecta que Él tiene. Él tiene un plan. La persona está allí. Solo humillémonos, oremos y confiemos en Dios y dejemos que sea Él quien nos abra los ojos y quien nos conduzca. Confiemos en Dios. Si Jesucristo lo hizo en la antigüedad bajo un pacto que necesitó ser renovado, ¿cuánto más lo hará por nosotros hoy bajo un nuevo pacto que está establecido sobre mejores promesas? Bueno, esta es la quinta historia. La sexta historia la encontramos en Génesis 31:1. Génesis 31, verso 1. Estas historias a mí me dan mucha esperanza. En este caso fue Jacob quien tuvo una experiencia con el ángel de Jehová, estando aún en Mesopotamia, en la casa del tío Labán. Ya transcurrieron 21 años y ya Jacob está trabajando para hacerse de una hacienda para sostener a su nueva familia. Y Labán ha abusado de él, le cambió el salario 10 veces. ¿Y qué creen? Dios lo vio, como lo vamos a ver acá. El ángel de Jehová estuvo allí todo el tiempo viendo cómo Labán abusaba de Jacob y se aprovechaba de Jacob. Muchas veces nosotros estamos en situaciones en las que alguien está aprovechándose de nosotros o está abusando de nosotros o alguien nos está engañando y a lo mejor no nos damos cuenta o a lo mejor sí nos damos cuenta. El hecho es que Jesús está allí. Él lo ve todo, Él lo sabe todo. Si Él se involucró en la vida de Jacob, aún en estas cosas, ¿cómo no está Él involucrado en nuestra vida y en nuestros asuntos cuando estamos caminando rectamente delante de Dios, viéndolo y sabiendo cómo ayudarnos y cómo compensar por estos abusos y estas cosas? En Génesis 31:1 leemos: y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para con él, como había sido antes. También Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas, y les dijo: veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces. Pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía así: los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía así: los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo,
Alcé yo mis ojos y vi en sueños. Dios se lo reveló, Dios lo ayudó. Y aquí los machos que cubrían las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios, el Señor Jesucristo, en sueños, Jacob. Y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados. Porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra, donde me hiciste un voto. Allá en Betel Jacob no lo vio, pero Jesucristo estuvo allí todo el tiempo. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Respondieron Raquel y Lea y le dijeron, ¿tenemos acaso parte o heredad en casa de nuestro padre? No nos tiene ya por extrañas porque nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio. Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre nuestra es y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. Y Jacob salió de allí con su familia. Miren, el Señor Jesucristo le dijo cómo salir adelante. Estamos hablando de negocios, estamos hablando de trabajo, de salario. Estamos hablando de inteligencia, astucia, por supuesto no con malicia, sino con sabiduría, con conocimiento. Y Jesucristo detrás, revelándole a Jacob cómo hacer para recibir un salario justo, aun cuando estaba trabajando para un hombre injusto. Este hombre, Labán, le ofrecía un salario a Jacob y cuando veía que la prosperidad de Dios estaba con Jacob, entonces le cambiaba el salario. Bueno, eso es injusticia, pero Dios estuvo con Jacob en medio de estas injusticias que estaban cometiendo. Dios le dio revelación por sueños a Jacob. El ángel de Dios, el Señor Jesucristo, le reveló por sueños a Jacob cómo hacer negocios y Dios lo bendijo. Si eso ocurrió bajo el antiguo pacto, tengamos la garantía de que el Señor también se ocupa y se preocupa por nuestros negocios. Él también quiere ver que salgamos adelante. El que salgamos adelante y prosperemos va a asegurar el sustento de nuestra familia, el nuestro mismo. Y si estamos bien cuidados y bien alimentados, vamos a tener la salud y la energía necesarias para servir a Dios, para amarlo con todas nuestras fuerzas, para adorarlo con todo nuestro corazón. Así es que Dios también se ocupa de nuestros asuntos naturales, de nuestro trabajo, de nuestros negocios. Confiemos en Dios, oremos y Dios sabrá mostrarnos el camino. El Señor Jesucristo se involucró en los negocios y en el trabajo y el salario de Jacob y estuvo presente cuando estaban cometiendo injusticias en contra de Jacob. ¿Cuánto más lo estará con nosotros que hemos sido justificados por su propia sangre? Así es que confiemos en el Señor Jesucristo. Él lo ve todo. Él tiene cuidado de todo. Él nos ama. Dejémosle ser el dueño de todo en nuestra vida. La séptima historia del ángel de Jehová involucrándose con su gente, aquí en el libro del Génesis, está en Génesis capítulo 32. A partir del verso 24. Y esta es otra historia tremenda. Génesis 32, 24 es la historia de Jacob luchando con el ángel de Jehová cuando regresó a la tierra de Canaán y supo que Esaú venía a encontrarlo con 400 hombres. Él dividió en dos su campamento y dijo, pues si le cae a una esposa y a sus hijos, pues por lo menos me queda la otra esposa y los otros hijos. No era ese el plan de Dios. Pero Jacob, después de dividir en dos el campamento, se apartó y se fue a orar. Y en Génesis 32, 24 leemos, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Igualmente, era el ángel de Jehová, era el Señor Jesucristo. ¿Cómo lo sabemos? Porque ninguna criatura celestial puede bendecir a una persona como el ángel de Jehová bendijo a Jacob, dándole un nombre nuevo o en otras palabras una naturaleza nueva. Y cambiando, transformando su manera de caminar también. Génesis 32, 24. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió,
no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Él supo que no era una criatura celestial, él supo que era el ángel de Jehová. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob ese sitio de su muslo, en el tendón que se contrajo. Ahora, el ángel de Jehová no tocó el tendón del muslo de Jacob solo para establecer a partir de allí una tradición. No, lo hizo para transformar la manera de caminar de Jacob. No solamente le cambió el nombre o transformó su naturaleza, le cambió la manera de caminar. ¿Y cuántas veces nosotros tenemos que forcejear así, por así decirlo, con el Señor Jesucristo? Una lucha, un pugilismo, un forcejeo. No está peleándose con el ángel de Jehová, está orando de una manera intensa y luchando y forcejeando. En un lado de la balanza, el ángel de Jehová estaba allí para probar a Jacob y probar cuán profunda era su determinación de heredar la tierra de Canaán, a pesar de los peligros, a pesar de los problemas, a pesar de Esaú. Esaú representa nuestra naturaleza carnal, representa nuestro viejo hombre, nuestra mente carnal. Y a veces la lucha con nuestro viejo hombre, con nuestra mente carnal, es tan terrible que es como que valdrá la pena seguir adelante. Pero ahí es donde a veces tenemos encuentros especiales con el Señor Jesucristo, en donde le decimos, Señor, no importa el precio que tenga que pagar, no importa la batalla que tenga que enfrentar, no importa nada, Señor Jesucristo, yo quiero seguir adelante, yo quiero heredar la tierra de Canaán, porque en ella está tu nombre. Eso es lo primero. Y lo segundo, también muchas veces oramos muy intensamente con el Señor Jesucristo, diciéndole, Señor, cambia mi naturaleza. Esa es la bendición que buscaba obtener Jacob. Cambia mi naturaleza, cambia mi nombre. Jesús, cambia mi nombre, cambia mi naturaleza, cambia mi manera de caminar, Señor. Transforma mi conducta, transforma mi vida entera, Señor Jesús. Si el ángel de Jehová lo hizo en el Antiguo Testamento con Jacob, ¿cuánto más lo hace el Señor Jesucristo con nosotros en el Nuevo Testamento el día de hoy? Así es que aquí tenemos, cuando estudiamos el Antiguo Testamento y queremos trazar la realidad del Señor Jesucristo desde el principio, por supuesto estamos habituados, gracias a Dios hemos aprendido bien. Hemos aprendido que toda la revelación de Jesucristo en el Antiguo Testamento está detrás de sombras, tipos o figuras. Pero en esta ocasión no estamos viendo a Jesús en el Antiguo Testamento en las sombras, tipos o figuras. Estamos viendo a Jesucristo literalmente involucrado en la vida de todas estas personas, apareciéndoseles o hablándoles como el ángel de Jehová, el embajador de Dios, el mensajero de Dios. Ya vimos, creo que quedó muy claro, que se trataba de Dios mismo. Recordemos pues que Jesucristo, desde el momento que fue engendrado allá en la eternidad, Jesucristo era espíritu y alma. Su cuerpo le fue provisto hace 2000 años, pero él era espíritu y alma. Así es que él venía y se manifestaba, aparecía como un varón, aparecía como un ángel, como el ángel de Jehová. Pero estas personas no tenían ninguna dificultad en llamarle Jehová. Así es que si hubiera sido una criatura celestial, les hubiera dicho, no, pues a mí no me adores, yo soy una criatura. ¿Se acuerdan en el libro de Apocalipsis? Un ángel hablaba con el apóstol Juan y al final del libro de Apocalipsis, Juan se postró para adorar al ángel y el ángel le dijo en más o menos palabras, le dijo, oye Juan, ¿qué te pasa? Yo soy una criatura también, somos consiervos, ¿por qué me adoras a mí? Adora a Dios, no se te ocurra adorar a una criatura, adora al Creador. Así es que aquí tenemos esta gran diferencia.
En el Antiguo Testamento le llamaban Jehová, no podía tratarse de una criatura, ¿sí? Y vamos a seguir estudiando en el Antiguo Testamento cómo Jesucristo sigue apareciendo en diferentes ocasiones muy importantes, muy determinantes, como el ángel de Jehová. Así es que, qué maravilloso, qué belleza haber sido redimidos con la sangre preciosa de Jesucristo para poder tener una relación personal con Él, una experiencia personal viva, diaria con Él. Invito a quienes me están viendo y escuchando, si ustedes no le han entregado su vida al Señor Jesucristo, no esperen más para hacerlo. Háganlo hoy, háganlo ahora y van a ver cómo sus vidas son transformadas y cómo empiezan ustedes con los ojos abiertos a ver a Jesucristo involucrado en todas las áreas de su vida. Qué bueno es Dios. Vamos a orar para invitar a Jesús a entrar a nuestros corazones, diciéndoselo de esta forma: Señor Jesús, gracias por amarme como me amas, por conocerme como me conoces, por saberlo todo acerca de mí, lo que significa que tú sabes, tú ves mis fallas, mis faltas, tú sabes que yo soy pecador, tú sabes que hasta aquí no ha habido Dios en mi vida, en mis elecciones, en mis caminos, pero Señor, confieso mi pecado, me confieso pecador, Señor, y pongo en tus manos mi vida, entregándotela, rindiéndotela. Ven, Señor Jesús, y perdona mis pecados. Límpiame con tu preciosa sangre. Y a partir de hoy, sé mi Salvador y mi Señor para siempre. En tu dulce nombre, Jesús. Amén. Gracias a Dios por Jesucristo. Gracias a Dios por el amor con el que nos ama. Y gracias a Dios por la palabra que hemos estudiado el día de hoy. Oro que estas enseñanzas nos ayuden a crecer en nuestra fe, en nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Oro que nuestra relación con Dios sea cada vez más viva, más real. Oro que podamos tener experiencias maravillosas con Dios en estos días. Y oro que podamos saber por experiencia que Él está con nosotros, que Él cuida de nosotros, que a Jesucristo le importa todo acerca de nosotros, de nuestras cosas, de nuestra vida, nuestras necesidades. Jesucristo lo sabe todo. Así es que depositemos el cuidado de nuestra vida en sus manos y vamos a estar en el lugar más seguro que podamos. Padre, gracias, bendice tu palabra en nuestros corazones y que ésta dé mucho fruto en los días que vienen. Te lo rogamos y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.